Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante meses, los rumores flotaron como un eco persistente en los pasillos del espectáculo turco. Había miradas esquivas, respuestas evasivas y un silencio que, lejos de disipar las sospechas, las alimentaba. Hasta que finalmente la verdad salió a la luz. Cemre Arda pasó la mayor parte de su embarazo viviendo en la casa de su expareja, el actor Gökberk Yıldırım. Una revelación que sacudió a los medios y revivió una historia que muchos creían concluida para siempre. Todo comenzó a comienzos de 2025, en un invierno particularmente frío para la actriz, tanto en el clima como en el corazón. Tras su separación, Cemre había intentado mantener un perfil bajo, pero la presión mediática la seguía como una sombra. El agotamiento físico y emocional se mezclaba con las náuseas y los cambios propios del embarazo. En ese momento crítico fue Gökberk quien le extendió una mano. Según allegados, el actor le ofreció hospedarse en su residencia de Beykoz, una propiedad rodeada de árboles, alejada del ruido de la ciudad y de los flashes que nunca perdonan. Ella necesitaba paz y él, pese a todo lo que había ocurrido entre ellos, no soportaba verla tan vulnerable, relató una fuente cercana al intérprete. Lo que empezó como un refugio temporal se transformó poco a poco en un nuevo capítulo de una historia marcada por el amor, el orgullo y el perdón. Cemre aceptó la propuesta con cautela, convencida de que sería solo por unas semanas. Sin embargo, los días se convirtieron en meses y la casa, aquel lugar lleno de recuerdos y silencios, volvió a latir. Los primeros días fueron tensos. Había heridas recientes, palabras no dichas y una distancia emocional que se podía sentir en el aire. Según una amiga íntima de la actriz, Cemre temía que la convivencia despertara los fantasmas del pasado. Pero ocurrió lo contrario. Gökberk, quien había sido criticado por su aparente frialdad durante la separación, asumió un papel completamente distinto. Se convirtió en su sostén más firme. Preparaba las comidas, organizaba sus visitas médicas y mantenía la casa en un silencio casi ritual para que ella pudiera descansar. Un miembro del personal doméstico describió, parecía que él quería enmendar cada error, como si cocinando o limpiando buscara sanar las cicatrices del pasado. Una noche, frente al televisor encendido pero olvidado, Cemre le susurró algo que nadie esperaba: «Nunca pensé que volvería a sentirme segura contigo». Él respondió con serenidad: «El pasado ya no importa. Lo único que me importa ahora eres tú y el bebé». A partir de ese instante algo cambió. Sin etiquetas ni promesas, la convivencia comenzó a fluir de manera natural. Durante meses vivieron una rutina casi doméstica. Desayunos tranquilos, caminatas por el jardín, cenas compartidas bajo una luz tenue. No hablaban del futuro ni de lo que los unía, solo del bienestar del bebé que estaba por llegar. Los vecinos, discretos pero observadores, afirmaron haberlos visto reír juntos y escuchar música hasta altas horas. Aunque oficialmente seguían separados, la complicidad entre ambos era evidente. Él la miraba con ternura, y ella ya no temía llorar frente a él, contó alguien cercano al entorno familiar. El rumor comenzó a crecer cuando Cemre desapareció de los eventos públicos. Rechazó invitaciones, pospuso proyectos y se refugió en la intimidad. Las redes sociales se llenaron de teorías: que estaba enferma, que había viajado al extranjero, que planeaba retirarse. Pero nadie imaginaba la verdad: vivía de nuevo bajo el mismo techo que el hombre del que se había separado meses antes. En Beykoz, la casa se transformó en un santuario. Cemre decoró una habitación para el bebé con tonos suaves de beige y azul,
mientras Gökberk adaptó un rincón de lectura donde ella pasaba las tardes mirando el atardecer. En un gesto simbólico, el actor retiró todas las fotografías de su antigua vida en pareja y las reemplazó por imágenes del paisaje y pequeños recuerdos cotidianos. No quería que ella sintiera que estaba atrapada en el pasado, confesó un amigo del actor. La atmósfera del lugar cambió, la tristeza cedió espacio a una paz que ambos habían olvidado cómo se sentía. El secreto fue guardado con rigor. Solo un reducido grupo sabía de la convivencia, y todos mantenían la discreción absoluta. Aún así, nada permanece oculto eternamente. Semanas antes del parto, un fotógrafo logró capturar a Cemre saliendo al jardín con una barriga notablemente avanzada. La imagen se viralizó en cuestión de minutos. Los titulares explotaron sorpresa en el mundo del espectáculo. Cemre Arda embarazada y viviendo con su ex esposo. La noticia dominó portadas y redes. Algunos titulares hablaban de amor renacido, otros de orgullo rendido. Las etiquetas almohadilla Cemre y Gökberk otra vez y almohadilla el amor que no muere se convirtieron en tendencia. Las reacciones fueron tan variadas como intensas. Un sector del público la criticó, acusándola de debilidad. Otros la defendieron con pasión. Si después de todo él fue quien la cuidó cuando más lo necesitaba, es porque nunca dejó de amarla, escribió una usuaria, y su mensaje alcanzó miles de likes. Lo que había comenzado como una historia íntima se convirtió en un debate nacional sobre amor, perdón y segundas oportunidades. Meses más tarde, Cemre rompió su silencio en una entrevista exclusiva. Durante ese tiempo no éramos pareja, explicó. Pero él estaba ahí. No por obligación, sino porque su corazón quiso estar. Y eso valía más que cualquier promesa rota. Poco después, Gökberk ofreció sus propias palabras en una conferencia: esa casa estuvo vacía mucho tiempo. Cuando ella regresó, todo volvió a tener sentido. Dos frases sencillas pero cargadas de significado, confirmaron lo que todos sospechaban: entre ellos seguía existiendo un lazo que el tiempo ni el orgullo habían podido destruir. Cuando el bebé llegó al mundo, Cemre aún vivía en la casa de Beykoz. Gökberk la llevó al hospital, estuvo en la sala de parto y fue el primero en sostener al recién nacido. Según amigos cercanos, al ver juntos a madre e hijo, ambos comprendieron que su historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Hoy, sin comunicados oficiales ni etiquetas, continúan compartiendo la crianza bajo el mismo techo. No hay declaraciones de amor, pero en sus gestos, en sus silencios y en sus miradas, late un sentimiento profundo y sereno. La prensa sigue pendiente. Los fans esperan una confirmación, pero quizás no haga falta. A veces las acciones hablan con más fuerza que cualquier comunicado. La casa de Beykoz, que una vez fue testigo de rupturas y lágrimas, hoy alberga risas suaves, pasos diminutos y la promesa de una familia reconstruida. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Crees que el amor verdadero puede renacer donde antes solo había dolor? Cuéntanoslo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal Kepap para seguir todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Dale me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y pulsa el botón unirse para apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo. En Kepap te llevamos más allá de los titulares, hacia el corazón humano de las historias que conmueven a miles. Porque al final, más allá del escándalo y los rumores, esta historia nos recuerda algo esencial: el amor, cuando es verdadero, puede transformarse, doler, desaparecer y volver a florecer. Lo importante no es lo que se perdió, sino la capacidad de volver a abrir el corazón. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.